Eh, están viendo, esperen que no estoy seguro de qué están viendo. Aquí está, sí. Bien. Entonces esta es la primera clase de mecánica estadística, no sé si está grabando, si ya está grabando. Y bueno, yo siempre armo este PDF, después se lo mando a Carlos, que Carlos lo sube. Bueno, que tiene comentarios extra, además de lo que yo voy a decir y qué sé yo, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es, no voy a hacer ejercicios particulares de principio a fin, o sea, creo que algunos sí, pero lo que voy a hacer en realidad es un combinado de ejercicios, entonces la idea sería que con lo que nosotros hacemos hoy, ustedes puedan hacer, la guía es larga, la de mecánica estadística, así que no les diría media guía, pero sí aproximarse a eso, ¿está bien? Quizás media guía si le ponen onda, pueden hacer. Bien, entonces es interesante porque la mecánica estadística es un cambio en el modo de ver las cosas de lo que venían haciendo ahora. Nosotros hasta este momento, encima Física 4 es un cambio fuerte en ese sentido. Nosotros hasta este momento teníamos la parte de termodinámica. Ya la parte de termodinámica, cuando yo les di clase, les comenté que era totalmente distinto a lo que ustedes venían viendo. O sea, no era una cosa que surgía de lo que habíamos llamado primeros principios, sino que era algo que era meramente experimental. ¿Está bien? Entonces, la mecánica estadística, la idea que tiene en general es entender sistemas macroscópicos, ¿está bien? A partir de, veo que hay un comentario, desaparece la esperanza de estar al día con los ejercicios, sí, es un poco larga esta guía, pero, pero bueno, no, tienen que hacerla con tranquilidad. Es una guía para hacer muy tranquilito. Por eso mi idea en realidad es hoy darles un montón de cositas chiquitas que puedan avanzar mucho en poco tiempo. Bien. Entonces, es interesante porque es súper potente el tema de la mecánica estadística, porque es entender a través de, o sea, lo macroscópico, a partir de lo microscópico, aunque la información que tengamos de lo microscópico sea únicamente estadística, como lo que estaba mencionando Claudia recién en la clase. O sea, nosotros sabemos que la distribución de velocidades es así, la probabilidad de tener esto de tal forma es de tal, tanta. Esto es una cosa que se ve ahora y se extiende un poco bastante en física teórica 3. Así que nada, pero en lo personal es de las cosas que más me gustan de física. Porque en realidad el procedimiento es muy interesante, que tiene que ver con, bueno, tomamos cosas chiquitas con un comportamiento relativamente simple y vemos qué pasa cuando tenemos un montón de estos. No sé si leyeron Fundación de Asimov, pero hay una cosa que le llaman psicohistoria, que usan la psicología de la gente para predecir qué va a pasar en la historia, qué sé yo, que Asimov, como sabía cosas de física, bueno, dice que se basa en la mecánica estadística y qué sé yo. Y lo único que necesitas es tener un número lo suficientemente grande de personas. Bien. Habiendo dicho eso, y una última cosa que es bastante graciosa, que es, hay un libro conocido de mecánica estadística que es más conocido por esto que por el libro en sí, que es States of Matter de Goodstein, que empieza diciendo, y voy a hacer la traducción en simultáneo, que Boltzmann, que pasó mucho tiempo de su vida estudiando mecánica estadística, murió en 1906, o sea, se suicidó en 1906. Paul Ehrenfest, que siguió su trabajo, se murió parecido en 1933, o sea que ahora que estudiamos mecánica estadística, hay que hacerlo con cautela. Así que empecemos. Bien. Voy a hacer primero que nada el ejercicio 1, a mí siempre me ayudó mucho y me pareció muy bien que hicieran el ejercicio 1 de las guías, porque si no te sentás con la guía y decís, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, empecemos con el ejercicio 1. Bien, cualquier cosa me preguntan, o por el chat que lo tengo ahí, o desbloquean el micrófono y me hablan, que a mí me divierte si me hablan o me hacen una pregunta. Bien, entonces, nos dice que la función de distribución de velocidades escalares de un grupo de n partículas está definida por esto de acá. También lo escriben de una forma particular, pero que es de acuerdo a como venían viéndolo en la teoría. Nos piden graficar la función de distribución, hallar la constante k en función de n y b, hallar la velocidad media y velocidad. Acá odié el ejercicio, porque yo creí que esto decían la velocidad de centro de masa. Entonces yo hice todas unas cuentas con la velocidad de centro de masa, bastante más difíciles que las que hay que hacer, pero no, es velocidad cuadrática media, algo que también se le llama como BRMS, así que BRMS, es mejor que le digan así. Bien, que en realidad RMS es root mean square, o sea, cuadrática media. En función de B,
y rehacer lo anterior para esta otra distribución. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo con esta, y ustedes lo van a hacer con esta. Hacerlo con este es una pavada, hacerlo con este es un tantito más difícil, no pasa nada, lo van a poder hacer. ¿Bien? Entonces, no sé si uno a veces no se da cuenta, pero Claudia es re precisa en la forma en la que tiene de decir las cosas. Entonces, hay veces en las que se expresa con algunas cosas que está dando información que uno no se da cuenta que le está dando porque no lo sabe. ¿Está bien? Entonces ahora yo voy a hacer una pequeña introducción, que entonces le va a sonar algunas cosas de probabilidad. Pero esto no es un repaso matemático, ¿no? Lo que importa acá es más o menos que tengamos las intuiciones básicas, porque lo que dice Claudia, todo lo que yo escuché de su clase es súper precisa. Y entonces, nada, o sea, esto no lo tomen como es una súper introducción de probabilidad, son 3 ecuaciones. ¿Bien? Entonces, y además esto es una cosa que si uno lo entiende conceptualmente bien, entonces, listo. Entonces, si nosotros tenemos una variable aleatoria X, que tiene una densidad de probabilidad F, que acá es lo que Claudia muchas veces dice yo acá estoy diciendo explícitamente una densidad de probabilidad, pero ella decía una densidad, o sea que yo acá podría no haber puesto de probabilidad y poner solo una densidad. Donde f de x acá tiene unas condiciones que tiene que cumplir, que es no negativa, y tiene otra condición un poco más difícil, pero que tiene que ver con que sea integrable. Y cumple esto, ¿está bien? Entonces esto en términos de probabilidad, por eso yo le puse probabilidad para poder decirlo bien fácil, que la probabilidad de encontrar a x entre a y b es la integral de f de x entre a y b. ¿Está bien? Entonces la probabilidad de encontrar x en ese intervalo, cuando uno no pone la frase de probabilidad, entonces simplemente esto lo tiene definido, ¿está bien? De esta forma. Y después tenés inmediatamente la distribución de probabilidad acumulada f de x como la integral entre menos infinito y x de f de x u de u, ¿está bien? Entonces acá, si no, la distribución acumulada podría haber puesto sacado de probabilidad. ¿Está bien? Entonces ahí cuando uno escribe esto, entonces es fácil, porque vos entendés a f de x por dx como la probabilidad de encontrar a x en un intervalo x y x más de x. Una cosa que es importante acá es que vos la probabilidad, si vos tenés una distribución de probabilidad, entonces la probabilidad, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de encontrar algo con velocidad 1, exactamente 1? Bueno, eso es un lugar que tiene contenido cero. Ustedes esto ya lo vieron en Mate 1. ¿Está bien? Es como estar integrando algo y agregarle una feta. No, no es nada, no aportan integral. ¿Está bien? Entonces nosotros queremos que sean cosas que no tengan contenido cero. Entonces por eso multiplicamos por dx. ¿Está bien? ¿Entienden esa idea? Contéstenme si entienden esa idea. Porque esa idea es importante. Ok, ¿está bien? Nicolás dice que sí. Eh, Bien, y entonces, ¿por qué todo el tema de que si de probabilidad, si no probabilidad? Bueno, hay otras distribuciones que uno las puede ver en otras circunstancias. Por ejemplo, ustedes vieron, por ejemplo, la distribución de masa. ¿Está bien? Vieron en F3, entonces vos tenés masas en unos lugares y tenés una distribución de masa. ¿Está bien? Entonces, no siempre las distribuciones son de probabilidad. ¿Está bien? De hecho, nosotros acá vamos viendo, es como la distribución que tiene de número de partículas en función de las velocidades, con él, a veces. Entonces, esto lo puse así para que pictóricamente vean de dónde viene, y simplemente lo que más me interesaba que entendieran es que uno pone f de x por dx, y eso es lo que es la probabilidad. ¿Está bien? Que ustedes si lo piensan en la integral no me está saliendo el nombre, la suma de Riemann, es obvio, ¿no? Porque es el rectangulito, yo quiero el rectangulito. Bien. Entonces, nosotros tenemos dnb, diferencial n subíndice b. Y esto es lo que nosotros llamamos, bueno, en realidad, claro, es la cantidad de partículas en un intervalo con velocidad en el intervalo b y b más de b. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá este dnb ya tiene incluido el diferencial. ¿Está bien? Bien. Entonces, nosotros podemos entender que dnb es f subíndice b de la velocidad por el diferencial de velocidad, y estamos bien. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos bien? O sea, ¿hay alguien a que esto no le parezca, que le parezca raro? Entiendo que no, porque es lo que estuvieron viendo recién. Bueno, entonces, primero que nada, lo que no... perdón.
Lo que nos piden es graficar la función de distribución. Entonces graficar la función de distribución es una pavada, es una función escalón, centrada en B. ¿Está bien? Acá es la misma B, pero una es B de velocidad y la otra es B de la B. ¿Está bien? Lo hice es como una formalidad. Ustedes en el siguiente que van a tener que hacer, en vez de ser una función escalón, vamos a verlo, ven que esta función escalón está mal, está al revés. Perdón, acá es K y acá es 0. Después lo corrijo, perdón. En el que ustedes tienen que hacer, o sea, lo que tenía que hacer lo hice mal. En el que ustedes tienen que hacer es al revés, ¿no? Acá es una barranca que sube y después baja y se va a 0. Esto está al revés, perdón. Bien. Entonces es una función escalón. Entonces con esto podemos ir al siguiente punto. Nos piden hallar K en función de N y B. ¿Está bien? Nosotros lo que tenemos es la distribución lo que tenemos es la distribución de la cantidad de partículas en función del módulo de la velocidad. ¿Está bien? Si nosotros lo integramos para todas las velocidades, ¿qué es lo que nos tiene que dar? Voy a mover esto así, ya lo leyeron me parece, pero ¿qué es lo que te tiene que dar? Si vos integrás la distribución del número de partículas para cada velocidad B, ¿qué es lo que uno va a obtener si uno integra para todas las velocidades posibles? Voy a esperar una respuesta. La cantidad de partículas. Tal cual, N, la cantidad de partículas. Bien, entonces si nosotros integramos para buscar la cantidad de partículas, que es eso que estamos viendo acá abajo, ¿bien? Ustedes ven mi curso, o sea, siempre la gente hace esa pregunta, ya sé que sí, pero para confirmar. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces si nosotros integramos en el módulo de todas las velocidades, entonces nosotros lo que vamos a obtener es el número total de partículas. Y esto nos va a quedar en función de K. Bien, entonces nosotros hacemos la integral entre 0 e infinito. ¿Por qué entre 0 e infinito? Porque nosotros estamos viendo que B es el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Entonces no estamos teniendo que integrar entre menos infinito y más infinito. ¿Está bien? Porque es solo positivo. Entonces, siempre que ustedes tengan esto, es como que el soporte de la función empieza a partir de 0. ¿Bien? Entonces ustedes pueden agarrar y decir, bueno, como si no está definido, o que vos tenés una función de Heaviside multiplicada por tu función que la hace empezar en 0. En este caso es igual. Entonces esto en realidad va a ser la integral entre 0 y B grande de K por diferencial de velocidad. Entonces esto nos da K por B grande, entonces como esto tiene que dar el número de partículas, despejamos K. ¿Está bien? Entonces encontramos K. Lo cual tiene sentido, porque como nuestra distribución es uniforme, es una línea recta hasta B, entonces listo. ¿Está bien? Es igual de probable encontrar en cualquier velocidad hasta B, entonces tiene sentido que K sea N sobre B. ¿Bien? Bien. Entonces, bien, acá puse esto porque estamos viendo el módulo de la velocidad. Y después nos piden calcular el valor medio. No sé si Claudia ya empezó a usar esta notación. La notación de valor medio, ponerlo así entre dos, ¿cómo se llaman? Entre dos, me sale decir brackets, pero está sesgado decirlo así. Como entre Sí, signos más. hoy lo usó. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros usamos para decir el valor medio. En general, el valor medio de cualquier función, dado una función de una distribución de probabilidad o una distribución, para decirlo bien, f, es el valor medio de g, es la integral entre menos infinito y más infinito de g de x por f de x de x. ¿Está bien? Una cosa acá, porque a mí después en otro momento me sirvió pensar esto así. Y ustedes ahora, ¿por dónde están cursando mecánica? Sí, yo sí. Algunos sí y otros no. Bien, ¿y por qué parte de mecánica van? Ahora estamos viendo fuerzas centrales. Fuerzas centrales. Ok, bien. Pero entonces, ¿ustedes ya vieron rotaciones? No. Tipo cuerpo rígido, eso es más adelante. O ya empezaron con eso, nunca me acuerdo. No, cuerpo rígido todavía no. A lo mejor vieron teorema de Nether, pero sí, todo eso viene más adelante. Bueno, ok. Una cosa para que lo tengan en cuenta, cuando uno tiene la masa de un objeto en distintos lugares, igual esto lo vieron en F1, uno calcula, por ejemplo, los momentos de inercia, y cuando vos calculás el centro de masa, ¿vos qué estás calculando? El promedio de la posición de la masa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es como que uno tiene una distribución de masa y vos lo que estás calculando es el valor medio
de la posición en tu distribución de masa. ¿Está bien? Razonable. Y cuando vos calculás ¿cómo se dice? El momento de inercia, vos lo que estás calculando depende, bueno, hay que ver cómo lo haces en las coordenadas, porque depende cómo vos elegís las coordenadas y qué sé yo, pero básicamente lo que estás haciendo es, por ejemplo, si vos pones, en vez de g tenés x cuadrado, entonces estás calculando un poco eso, que lo que tiene que ver es con la dispersión que tiene el cuerpo, o en realidad la distribución a lo largo del eje. ¿Sí? Parecido a cuando uno ve el sigma en una gaussiana, como que el espíritu va por ahí. Bien, entonces, exactamente qué calculamos cuando nosotros hacemos un valor medio depende de cómo estamos definiendo la normalización de la distribución. ¿Bien? Si nosotros normalizamos al número de partículas, entonces estamos sacando, por ejemplo, el G, ponerle el valor medio de G en todo el sistema. ¿Está bien? Tiene sentido. Si G fuera 1, entonces eso nos daría N. Si nosotros estamos normalizando a 1, ¿está bien? Entonces, en ese caso sí estaríamos sacando para cada partícula, porque cuando vos normalizás a 1, vos no estás viendo ya cuántas partículas hay con velocidad entre b y b más db. Lo que estás viendo es cuál es la probabilidad de que si yo agarro una partícula al azar de mi conjunto de partículas, entonces esa partícula tenga velocidad b más db. Entonces cuando vos calculás ese valor medio, vos estás calculando una partícula, y cuando vos calculás el valor medio, cuando vos lo tenés normalizado a n, vos estás calculando el valor medio de esa cantidad para el sistema completo, o sea, para n partículas. ¿Bien? Entonces, hay que estar atento a qué uno está normalizando y qué es lo que exactamente uno le piden que calcule. ¿Está bien? Así que no les pase esto en el parcial, porque es una cosa que justo es problemática. O sea, estén atentos en qué están normalizando. Porque a veces uno hace los ejercicios y dice, bueno, un n, no pasa nada, pero el n es lo que después te termina haciendo la diferencia. Bien, entonces, nosotros queremos calcular el número medio, el valor medio de la velocidad para una partícula, porque nosotros queremos para una partícula, pero nosotros tenemos nuestro diferencial es dn grande de la velocidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner un 1 sobre n. Ponemos el 1 sobre n, tenemos un 1 sobre n, hacemos la integral, otra vez entre 0 y más infinito, de la velocidad por la función de la distribución, de la cantidad de partículas, según las velocidades, reemplazamos con lo que obtuvimos con el k, entonces nos da que la velocidad media es b sobre 2, lo cual tiene sentido, porque si nosotros teníamos igual probabilidad de encontrar cualquier velocidad entre 0 y b grande, entonces la velocidad media va a ser b sobre 2. ¿Está bien? A todo esto no saben el tedio que fue escribir este LaTeX, así que aprecienlo porque la cantidad de integrales que puse. Bien, entonces, esto tiene bastante sentido. Bien. Entonces ahora me piden la velocidad cuadrática media, que es BSM, que en realidad a mí yo prefiero decirle BRMS, que está definida así. ¿Está bien? Entonces, Sí, eso creo que no lo corregí en la guía. no, sí, y dice BCM, que es la velocidad del Sí, centro de masa. No hice la cuenta para el centro de masa, porque lo podés hacer. sí, pero no, perdón. Me pareció medio confuso. Así que no, es BRMS. Entonces con lo que hicimos ahora es bastante fácil, porque lo que nosotros queremos hacer es calcular el valor medio de la velocidad al cuadrado, y con el valor medio de la velocidad al cuadrado, calculando con un 1 sobre, entonces después le ponemos la raíz esta. ¿Está bien? Entonces el BRMS es B sobre raíz de 3. ¿Está bien? Esto sí, a mí no me parece que sea muy iluminador este resultado así suelto. ¿Está bien? Entonces, con lo que nosotros hicimos hasta ahora, la segunda parte del ejercicio, que es repetir exactamente este mismo procedimiento, pero con esta distribución, me parece que tendría que ser fácil. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Es una pavada, es agarrar, escribir la distribución, graficarla, normalizar al número de partículas haciendo la integral. Cuando vos haces la integral, sacás K. Cuando sacás K, haces el valor medio, acordándote de poner el 1 sobre n que tiene que ir, te da el valor medio, y después calculás el medio cuadrático, y le haces la raíz, y ahí tenés el S. Sí. Sorry, ¿por qué dijiste que ponías el 1 sobre n? No entendí. Pongo el 1 sobre n porque nosotros, el diferencial que nosotros tenemos, en realidad, y por eso yo acentuaba esto, nuestra distribución lo que nos dice es una distribución de número de partículas con velocidad entre b y b más db.
Entonces, por ejemplo, si yo integro esto en todo el espacio, me va a dar, n, ¿está bien? Entonces te da n partículas. Entonces, cuando vos calculás la velocidad, lo que a vos te está dando es la velocidad media por el número de partículas, porque te está dando la velocidad media, ¿se entiende? Es el promedio de la velocidad por la cantidad de partículas que hay. Una forma de pensarlo es, si vos lo normalizás, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una partícula esté en el volumen? Y la probabilidad de que una partícula esté en el volumen es 1, porque todas mis partículas están en mi volumen, ¿o no? Sí. Bien, pero si vos lo calculás con esta normalización que nosotros hicimos, te va a dar n. Entonces, por eso tiene que ir el 1 sobre n. ¿Está bien? Es la diferencia entre vos calcules algo dentro del sistema, o sea, multiplicado por n partículas, o que vos estés calculando algo para una partícula en particular, pero para una partícula individual, digamos. ¿Está bien? Entonces, vos lo que te está pidiendo es la velocidad media de una partícula. ¿Me entendés? Sí, ok. Gracias. ¿Está bien? Fíjate, es lo mismo que cuando vos calculás tu promedio, ¿está bien? Una cosa es poner, vos si acá haces este integral, vos estás calculando cuántos exámenes tenés con cada nota. Y eso te da eso te da el promedio de que tenés de notas multiplicado por la cantidad de notas que tenés. Si vos solamente sumás 3 con tal nota, 5 con tal otra, 7 con tal otra, ¿está bien? Entonces vos me Sí, decís, sí, no, o sea, falta dividir por el total. Y ahí claro. está. Entonces, en realidad vos lo que Está estás, bien. estás calculando el valor medio de la nota por examen. ¿Bien? Perfecto. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda de este estilo? Es importante que acá hagan las preguntas así, aunque les parezca que capaz es una pregunta que no es válida, lo cual la mayoría de las preguntas son válidas. Así tienen las cosas claras para seguir avanzando. Bien. El chat no se ha movido, entonces sí. Bien, el ejercicio 2 tiene A, B y C. Hago el A y los demás salen compañeros de esto. Bien. Entonces, no voy a resolver exactamente esto, pero vamos a resolver algo similar. ¿Está bien? Entonces, lo primero que nos interesa ahora es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, nosotros tenemos la distribución de Maxwell-Boltzmann para un sistema. ¿Está bien? Que esto, no sé si Claudia se las escribió así, yo la había escrita en general así. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos una función que depende de variables, Q1, Qn, ¿bien? Y que tiene esta PIN. Esto es un montón de información. Bueno, y acá es lo que ella no dijo, que es que el beta es 1 sobre la constante de Boltzmann por T. 1 sobre KBT. ¿Está bien? Entonces, uno no se da cuenta, cuando uno lo ve por primera vez, pero la distribución de Maxwell-Boltzmann te dice un montón de cosas. Esto lo vuelven a ver y lo ven específicamente, qué caso vale, qué suposiciones tenés que tener sobre si está fijo el número de partículas, si está fijo el valor medio de la energía, cuando vos lo haces, o lo que sea. Pero la distribución de Maxwell-Boltzmann lo que te da es que vos cuando tengas un conjunto, un sistema formado por muchos elementos, ¿está bien? Que vos tenés el número de que están ahí fijo, ¿está bien? Y vos lo tenés en tu volumen, y vos suponés que va a tener un valor medio fijo la energía cuando cuando esto esté en equilibrio, ¿está bien? Entonces vos sabés que eso más o menos es así. Entonces, lo que te dice es qué porción de tu sistema está, depende cómo lo normalices, por ejemplo, si lo normalizamos a número de partículas, te dice cuántas partículas están con cada energía, ¿está bien? Lo cual es impresionante si lo pensás, porque es una ley que es una ley como si fuese, es una exponencial decreciente, entonces te dice que tener estados que tengan mucha energía es poco probable, ¿está bien? Con respecto a tener estados que tengan menor energía. ¿Está bien? Entonces vos vas a tener estados que tengan más energía, pero vas a tener estados que sean muy energéticos. Entonces vos tenés un gas
que tenés un gas con muchas partículas, entonces vos vas a tener una velocidad media de las partículas que se van a estar moviendo, pero vos sabés que vas a tener algunas partículas que van a estar con velocidades muy altas, ¿está bien? Y una cosa que no es menor es que vos estás viéndolo, por ejemplo, veamos el caso en el que nosotros lo vamos a ver en general, que es este, ¿está bien? Acá lo dejé también en volumen, porque lo puse como en general. Después, como esto no depende de las coordenadas, entonces uno podría sacar la parte de las coordenadas o pensar que siempre le estás integrando y se le está comiendo, porque el integral en el dx, de y, de z va a dar el volumen, entonces vos podés siempre estar comiéndotelo con la constante y que esto en realidad sea a sobre b y listo. Si nosotros vemos en este caso, uno está suponiendo que hay velocidades, por ejemplo, que Bx puede ser tan grande como uno quiera, y no estás poniendo un límite, ¿no? La velocidad de la luz y no sé qué. ¿Está bien? Porque no lo estás poniendo. Entonces vos en realidad cuando estás integrando, vos decís que puede haber una partícula y vos estás teniendo en cuenta como si pudiera haber una partícula que se esté moviendo a, qué sé yo, la velocidad de la luz, porque estás haciendo la integral de 0 a más infinito. Ahora, esto no es razonable, ¿está bien? Pero por la forma que tiene la distribución y la experiencia que se tiene con la mecánica estadística, esto termina siendo válido. Pese a que hayan estados que no son físicos, hay tantos más estados físicos, y los estados físicos son los que sí toman el control de lo que hay en el sistema, que entonces vos lo que vas a tener es el estado, vas a tener algo que termina siendo razonable. ¿Está bien? Pese a que no pareciera ser tan razonable. Además, cuando uno saca la distribución de Maxwell-Boltzmann, yo no me acuerdo si esto se sale, cómo lo sacaban acá, si uno lo saca de ecuación de Boltzmann, pero a veces uno tiene unas suposiciones que también están medio. Bien. ¿Está bien? Entonces, integrando, imaginando que sacamos la parte de las velocidades, entonces listo. Tenemos un dn ahora de Bx, By y Bz. Entonces lo podemos otra vez hacer lo mismo, que es normalizarlo al número de partículas. ¿Está bien? Entonces hacemos esta integral. Como acá, y esto es lo que ella mencionó, Claudia, durante la clase, uno tiene bx cuadrado, by cuadrado más bz cuadrado. ¿Está bien? Como esto es una exponencial, entonces uno puede imaginarse que tenés cada uno por separado en 3 exponenciales que están multiplicadas. ¿Está bien? Y como la integral es la misma, y esta variable es una variable que se integra, entonces es una variable que termina siendo, no sé si a veces le dicen variable muda, porque vos cuando integrás, entonces vos cuando haces la integral, bx desaparece. O sea que esto en realidad no depende de bx, ¿se dan cuenta? No depende ni de bx, ni de by, ni de bz. Esto depende de b, y de beta y de m. ¿Está bien? Entonces, como las integrales son las 3 las mismas y son separables entre sí, porque vos puedes escribir esto como un producto, esto es lo mismo que a la integral de esto. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la integral de esto? Es una integral que no es fácil de hacer, pero sobre todo porque es una integral definida. Entonces, lo que nosotros sabemos, tenemos estas integrales que van a ser muy útiles. Ay, me quedó un punto ahí en la mitad de la nada. Estas integrales que van a ser bastante útiles para todo lo que, no sé si para todo lo que quede la materia, pero todas las partes de mecánica estadística sí. ¿Está bien? ¿Qué son? Yo le puse las I en genérico. Entonces la I0 es la integral entre 0 y más infinito de nada en realidad tomémoslo como es un 1, o sea, un x a la 0, por e a la menos ax cuadrado de x, y esto da 1/2 la raíz de pi sobre a, y a es lo que está multiplicando. En nuestro caso, a sería beta m sobre 2. ¿Está bien? La I1 es x por e a la, ¿está bien? Es lo mismo, es como la x a la 1. Entonces tenemos, bueno, lo digo bien, la integral de 0 infinito de x por e a la menos a por x cuadrado de x, y esto da 1 sobre 2 por a, y a en nuestro caso sería lo mismo. Y acá pongo la I2 un poquito por completitud, que es la integral entre 0 y más infinito de x cuadrado por e a la menos a x cuadrado de x, y esto es 1/4 raíz de pi sobre a q. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno en general, depende que tantas ganas tenga, uno no vas a tener que usar más que estas 3, o no es mi recuerdo. Pero si vos tenés que usar otra que tenga, en general, ¿no? Una que tenga un x más grande, sabiendo estas estamos bien. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad vos si sabes la I0 y la I1,
Entonces vos sabés que la I2, que es esto, es 2 sobre m, está bien, acá las pasé a nuestro caso particular, es 2 sobre m por menos la derivada con respecto a beta, o sea que acá uno podría haber puesto 1 sobre a, la derivada con respecto a beta del I0, ¿está bien? Entonces es 2 sobre m esto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cuando derives con respecto a beta te baja el menos m sobre 2 y te baja un x cuadrado y listo. Después el I3 es hacer lo mismo, pero con el I1. Entonces el IN es hacer lo mismo, pero con el IN menos 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Entienden la idea? Son una integral que uno la tiene en una tabla. ¿También? Vos tenés este PDF, lo tenés ahí abierto, o recortás esta parte, te la escribís en un papelito, entonces vos cuando tenés que hacer esa integral la ves de ahí. No estás tratando de integrar esto. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Entienden la idea de esto? Si yo les pidiera a la quinta, ¿cómo lo haces? A la quinta es menos la derivada de beta a la 3. Y la de la 3 es la derivada de no sé qué a la 1. ¿Está bien? Entonces así puedes sacar cualquiera. ¿Está bien? Y noten que acá estamos haciendo las integrales de 0 más infinito. Entonces acá, esta integral, y esto no es menor. La integral entre menos infinito y más infinito de todos los términos que es el I1, o sea, si yo hiciera la integral entre menos infinito y más infinito del I1, ¿cuánto me va a dar? ¿No te Uno daría sobre A, 0? ¿no? 0, tal cual, da 0. ¿Por qué? Porque es una función impar por una función par. Entonces las integrales, todas las impares, cuando vos las hagas entre menos infinito y más infinito, dan 0. Ahora las pares, como vos tenés una función par por una función par, entonces te lo multiplicás por un factor 2. También por eso se ponen así de 0 a más infinito. Porque a veces uno tiene que usar las impares en casos en los que no son en los que sí estás integrando de 0 a más infinito. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo que queríamos calcular, nosotros resolvemos esta integral de acá y despejamos A. Ya nos da esto, es lo mismo que Claudia puso en la clase que tenía que dar. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que tenemos, todo esto fue para calcular nuestra constante de normalización. Cuando nosotros tenemos la constante de normalización, entonces tenemos el problema bastante, no a medio resolver, pero lo que tenemos es que tenemos la distribución bien escrita. Nosotros tenemos una distribución que la tenemos normalizada, y una vez que tenemos la distribución bien normalizada, podemos empezar a calcular cosas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo uno hace las cosas en general? Tiene su distribución, la escribe, la normaliza, y ahí uno se puede poner a trabajar, puedes empezar a calcular valores medios de cosas y lo que quieras. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende la idea? Esto es como viene bien con lo que venían viendo en la teórica. Espero que me digan un sí, ¿no? Tal vez. Bueno, mucho silencio. Ahí, un sí. Gracias, Nicolás. Bien. Entonces. Entonces ahora ya lo normalizamos para número de partículas. A mí me gusta hacerlo para número de partículas, no sé por qué. Pero si uno lo quiere hacer con probabilidad, lo haces a 1 y no hay problema. Pero uno tiene que saber cómo lo está haciendo. Es lo mismo que el tema de si le pongo o no le pongo el signo a Q, si el W es del sistema o es el de no sé qué, uno tiene que agarrar y decidirse cómo lo hace y en cada ejercicio comprometerse a hacerlo con la forma en particular, no ir cambiando de una cosa a otra. ¿Bien? Entonces, ahora quiero calcular la energía cinética media del sistema. Me parece que metí la pata y metí un 1 sobre n donde no iba. A ver. Sí, acá hay un 1 sobre n que no va, pero esto porque miren las integrales que tuve que escribir. Bueno, ahora después esto lo corrijo. ¿Sí? Entonces quiero calcular la energía, porque antes lo había hecho por partícula, porque creo que te pide por partícula, pero me parecía más aburrido. Bien, entonces nosotros queremos calcular la energía cinética media del sistema. Entonces nos da la constante de normalización, que es esta acá, por toda la integral triple entre menos infinito y más infinito de
la energía cinética, que la energía cinética es m sobre 2, b cuadrado, pero b cuadrado en b vectorial es b producto interno con b, entonces da bx cuadrado, b cuadrado, bz cuadrado, por, acá me faltó un menos, faltó un menos ahí. Bueno, esperen, eso yo lo voy a corregir. Lo que pasa es que la fui copiando, ese es el problema. Bien, esperen que me anoto lo que voy haciendo. Bueno, voy a acordar. Entonces acá le falta un menos. Bien. Entonces, tengo que resolver esta integral. ¿Está bien? Entonces, lo que yo puedo hacer, que es el truco que introdujo ya Claudia en la teórica, es bueno, cambiar de variables. Entonces, cambiar de variables, el teorema de cambio de variables lo que te indica es, bueno, vos cambiás acá las variables como la tenés que cambiar, y lo que tenés que cambiar es tu jacobiano. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan eso? ¿O no? Espera un sí, no. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Porque a veces, sí, a veces capaz acá es un poco confuso, porque en realidad, si vos querés escribir, viste que uno a veces se acostumbra a cambiar la variable, que vos decís, bueno, u es una función de x, cuando vos tenés una integral en una dimensión, y después vos del diferencial de u, el diferencial de x te parece una pavada, porque lo puedes cambiar re fácil. Si vos te pensás a meter en esa acá, te vas a meter en un quilombo, porque bx depende de phi, tita y r, y así sucesivamente. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es pones el jacobiano, en realidad a veces le dicen es como el determinante de la matriz jacobiana, y que lo único que te dice en realidad es cómo cambia tu diferencial de volumen cuando vos estás en distintos lugares. Es como la normalización del diferencial de volumen, y bueno, listo. Entonces ya cambiamos acá. Entonces acá nos queda una integral que nos queda con b cuarta, entonces no es una de las integrales que teníamos regaladas. ¿Está bien? Entonces, si nosotros integramos esta parte, la de entre 0 y 2pi y 0 y pi, acá, bueno, es una cuestión de ver cómo uno elige. Yo elegí que para mí phi siempre es el que baja, y tita es el que va entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces, haciendo esta integral, eso da 4pi, que es lo que había dicho antes Claudia, que 4pi es el área de una esfera de radio 1, entonces no tiene en cuenta el radio, es como si el radio fuese 1. Y nos queda esta integral. Bueno, y esta integral sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ya tenemos la I2, y entonces es 2 sobre m, entonces se nos tacha con entonces nos va a quedar menos la derivada con respecto a beta de la I2. La I2 era esto, de acá. Entonces reemplazamos, hacemos todas las cuentas que haya que hacer, y nos da 3 medios n constante de Boltzmann-T. ¿Está bien? Entonces esto es la energía cinética media del sistema. Si nosotros la queremos calcular por partícula, hubiese habido un n, ven acá, perdón. Lo que pasa es que yo lo había hecho por partícula y después lo cambié. Acá falta un n, acá falta un n, yo ahora lo agrego. Entonces nos da, y acá falta un n. Nos da 3 medios nkt. Si nosotros lo hacíamos por partículas, nos daba 3 medios kbt. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, este resultado, ¿qué es? ¿Qué es este resultado? Que el valor medio de la energía cinética es 3 medios nkt. Bueno, ¿Esa no es la energía interna? es exactamente la energía interna de un gas ideal monoatómico. ¿Está bien? Entonces ahora, esto es un poco fuerte cuando uno lo ve, porque decís, wow, un gas ideal monoatómico es un conjunto de partículas monoatómicas, o sea que uno la piensa como si fuesen unas esferitas que están solas, que se golpean entre sí y golpean las paredes del recinto en el que están, y tienen una distribución de velocidades que coincide con la distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es súper interesante, es rarísimo. Como, mirá, yo encontré algo que estaba en los experimentos, que se veía como un fenómeno que era, ¿cómo se dice? Experimental, pero ahora lo veo efectivamente en otro contexto. Y acá es cuando te puedes empezar a preguntar, bueno, entonces,
porque si se acuerdan, uno decía que dependía únicamente de la temperatura, porque uno calculaba el CB, que el CB es 3 medios NK, ¿está bien? Y cuando uno hacía el experimento de Joule, en el cual vos tenías la pared y la sacabas, entonces vos no intercambiabas calor con el exterior y vos mantenías la energía. Entonces ahora vos puedes pensar, bueno, ¿tenía sentido el experimento de Joule? Y bueno, y claro que tenía sentido, porque yo tengo unas bolitas que se están chocando entre sí. Vos suponés que chocan con la pared elásticamente, de forma en la que no pierden energía en el choque con la pared, y tampoco ganan energía de afuera, ¿está bien? Porque eso es el no intercambiar calor, porque el calor, en realidad, lo que son vibraciones, ¿está bien? Entonces tiene que ver con este intercambio de velocidades. Entonces, si vos lo pensás, el experimento Joule es claro, y sí, si yo tengo n bolitas que tienen una puerta, y ahora tengo n bolitas que se mueven igual, sin una puerta, entonces, y obvio, queda, tiene la misma energía, ¿está bien? Que va en contraposición de cuando vos haces una transformación en la cual vos vas moviendo la pared. Entonces, cuando vos vas moviendo la pared, vos vas o absorbiendo o dando momento al sistema. Por eso cambia la energía. ¿Está bien? Entonces, esto que parece una pavada, ustedes saben que la teoría atómica es re de ahora. ¿Está bien? Entonces, no es, o sea, eso que ahora nosotros es una idea que podemos aceptar tan fácilmente, fue sumamente polémico en su momento, el hecho de la teoría atómica. Y uno de los papers lo que le dicen el Annus Mirabilis de Einstein es cuando él hace, no sé si es de ese año, o sí, el de las partículas de polen de movimiento browniano, ¿está bien? Es una de las primeras formas que en realidad, movimiento browniano, hay otra persona que ya lo había hecho antes, o por lo menos lo había notado. Es una forma de ver y entender que las cosas en realidad están formadas por, bueno, digamos, pelotitas más chiquitas, ¿está bien? Lo cual no es trivial. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O no? Estimo que sí, porque no hay mucho que entender. Es una cosa conceptual que está diciendo. Pero en el momento, bueno, por eso Boltzmann, yo creo que tenía sus polémicas por eso. Era una cosa que tenía un poco de resistencia para tomarse. Bien, y hay no me estoy acordando exactamente cuál es, pero hay todo un tema bueno, después otra clase se los cuento. Una cosa que cuenta Esteban Calceta, que en una materia que es la que es de termodinámica, pero bueno, no, después, porque vos en realidad cuando calculás la velocidad media de las partículas, te puede dar cosas que sean altas, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo creo que ahora en un poquito lo vamos a ver y cualquier cosa ahí se los comento porque me parece que ahí va a estar más interesante. Bien. Y lo que acá es un poquito que esto sirve para los siguientes partes del ejercicio 2. Uno tiene que PB es NKT, entonces uno puede reinterpretar PB como, bueno, ya que tenés que podés reemplazar NKT, que es esto acá, por 2/3 de la energía cinética media del sistema. Lo podés hacer, ¿por qué no? O podés reemplazar sabiendo que la energía cinética media del sistema es que la energía cinética media del sistema es el valor medio de m sobre 2 por b cuadrado, entonces vos sabés que m sobre 2 son dos constantes, entonces se te pueden salir afuera, entonces te queda el valor medio de b cuadrado, y acá le dejé, por ejemplo, la n, solo reemplacé kt. ¿Está bien? Acá, ¿esto está bien? Sí, está bien. Este valor medio es de una partícula, ¿también se entiende? Es como si esto hubiésemos calculado con el 1 sobre n. ¿Bien? Porque en general el valor medio a mí me parece que el valor medio de la energía, eso tiene siempre sentido calcularlo, a menos que especifique por partícula en el sistema entero, pero el valor medio de la velocidad tiene sentido que uno lo calcule por partícula. ¿Está bien? Y con esta perspectiva, entonces, la ley de Dalton tiene un poco de sentido, que eso es el siguiente ítem. Porque la ley de Dalton, ¿qué es? Que si yo tengo varios gases, entonces la presión que yo tengo es la suma de la presión de los gases. Y ahora, ¿qué es la presión? Cambió la interpretación para nosotros de qué es lo que es la presión. Ahora para nosotros la presión, ¿qué es? Son partículas
que vos las tenés en una caja e intercambian momento con el borde de la caja. Chocan contra el borde de la caja, van con una velocidad así, y cuando chocan vuelven con la misma velocidad en sentido contrario, entonces intercambian momento. Entonces cuando vos tenés ese cambio de momento, ahí lo que tenés es hay una fuerza, que es lo que te cambia el momento. Eso sabemos que lo que cambia el momento es una fuerza. Entonces que la presión en realidad son las partículas que están golpeando. Y si yo tengo una caja con partículas rojas, verdes y azules, ¿está bien? Entonces si la caja tiene partículas rojas, verdes y azules y cada conjunto de partículas intercambian, tienen una distribución que se condice con la distribución de Maxwell-Boltzmann, entonces claro, la cantidad de momento que yo recibo es la cantidad de momento que recibo de las rojas, más la cantidad de momento que recibo de las azules, más la cantidad de momento que recibo de las verdes. Entonces ahí sí, ¿cómo no iba a valer la ley de Dalton? Lo que pasa es que es lo que uno tiene que estar siempre pensando, ¿no? Que cuando vos tenés estas nuevas analogías entre lo que vos veías de forma microscópica, que ahora capaz te parece evidente, con cosas que vos veías de forma macroscópica. ¿Está bien? Bien, entonces después ahí solo van a tener que buscar el máximo de una función, así que todo eso son cosas que harían normalmente. ¿Está bien? Déjenme ver a ver si yo no hay algo que quería decirles más de acá. ¿Alguna duda? ¿O no? Sí, ¿no? O sea, como es medio nuevo, en mi caso al menos tengo que sentarme a verlo bien, pero Está bien, por eso. me Sí. parece legítimo. Pero ¿alguna duda? ¿Algo de lo que yo dije te pareció que no tenía sentido? ¿O No, no, así pasito por pasito está todo bien. está bien? Bien. Lo que yo les decía antes, acuérdense que esto, ¿no? Si la energía es m sobre 2, valor medio de b cuadrado, entonces vos podrías sacar b cuadrado como... ¿está bien? O sea, uno podría... O sea, estoy tratando de acordarme cómo era, pero en realidad cuando... Claro. Lo que uno puede hacer es el cambio de variables que les propuso ella. Los invito a hacerlo. Los invito a hacerlo y esto vale la pena hacerlo porque es algo lindo. Una de las críticas que le hacían a Boltzmann es que vos, si calculás, y esto creo que lo dijo alguien conocido, si vos agarrás y calculás la velocidad media cuando vos lo pasás esféricas, entonces vos integrás el 4pi y en realidad lo que vos acá en vez de tener b a la cuarta tenés un b cubo, entonces que en realidad esto se los estoy dando prácticamente regalado porque es esto pero con el b cubo, entonces a vos te da que la velocidad para una temperatura ambiente media de una partícula es alta, ¿está bien? Y obviamente era como un poco más romántico la crítica, dice, si yo agarro y yo tiro una botella de perfume acá y yo estoy a 10 metros, y si vos tenés que la velocidad media es altísima, entonces no me llega instantáneamente el olor, tarda. ¿Está bien? Tiene su tiempo que tarda en llegar. ¿Cómo puede ser entonces que vos me digas que la velocidad media de una partícula es tanta si yo veo que eso tarda en llegar? ¿Está bien? Entonces, bueno, tiene un poco que ver con esas cosas. Bien, porque después en realidad eso lo que estás viendo en realidad es un proceso difusivo y demás. Bien. No me acuerdo si era por ahí, pero tiene eso, ¿no? En realidad vos estás pensando que vos tenés un sistema de partículas, entonces que las cosas no son tan lineales. Vos tenés partículas que chocan entre sí, qué sé yo, pero vos macroscópicamente vos estás viendo eso. No es que la partícula va y se mueve con la velocidad media siempre derecho y no se cruza con nada, ¿no? Están chocando entre sí, pero siempre están cumpliendo la distribución. Que eso es lo que es. Está muy bueno. Bien. Bien. Ahora tenemos una de estas cosas, que esto es lo otro que dijo Claudia, que yo estoy haciendo un spoiler total, pero que es una cuenta que para mí me parece súper linda y súper genial, y súper potente. Si vos tenés un sistema compuesto por n partículas, ¿no? Y nosotros tenemos que tenemos n coordenadas, n chiquita coordenadas qi, y la energía se escribe como la suma de un numerito por el cuadrado de qi. ¿Está bien? Qi va de 1 hasta n. Entonces tenemos n qi's, entonces nosotros tenemos n términos en la energía, que cada término que tenemos en la energía depende como qi cuadrada. Entonces,
Nosotros vamos a considerar acá la función de Maxwell-Boltzmann, que acá le falta un menos, no puedo creer. ¿Eso saben qué es? Que fui copiando y pegando una y otra vez, y en algún momento no copié el menos y quedó. Bueno, yo igual lo voy a cambiar. Y acá apareció vuelta. ¿Bien? Entonces, para mí esto es muy interesante, es sumamente interesante. Y ahí, para mí hay que prestarle atención. Yo creo que algunas veces cuando ya lo hicimos, esta clase ya obtuvimos este resultado sin darnos cuenta, pero por eso hay que a veces estar atento. ¿Bien? Entonces acá hago muchas cuentas, o sea que me tienen que amar por la paciencia que puse, me tienen que poner gracias por hacer las cuentas en las encuestas. Entonces, primero quiero integrar para normalizar el número de partículas. Cuando yo acá integro, como yo tengo todos términos que van a estar sumando y no tengo nada adelante, entonces puedo volver a separarlo como antes. Pero no me va a quedar una integral a la n, sino que me queda una productoria. ¿Por qué? Porque tengo distintos CI. Entonces los CI son diferentes entre sí, entonces yo tengo que escribir la productoria explícitamente. Entonces, como no puedo separarlo, entonces la parte que es igual de las integrales la voy a dejar igual, que es raíz de pi sobre beta, eso va a quedar a la n, y me va a quedar un 1 sobre, y todos los CI a CN multiplicados entre sí elevados al 1 medio. ¿Está bien? Entonces despejo la A de esta forma. ¿Bien? Ahora que ya sacamos la constante, que es lo que decimos siempre, ahora queremos sacar la energía promedio por partícula. ¿Está bien? Entonces, escribo como 1 sobre n por beta, ¿no? Y la distribución. Y acá ponemos la energía adelante de la distribución. ¿Está bien? Hasta acá es lo mismo que nosotros veníamos haciendo. Es siempre lo mismo. Es hacer una y otra vez lo mismo con cuentas más fáciles, más difíciles. Bien. Y ahora vienen 80.000 Juli, cambios. Sí, ¿podés volver un poquito porque me re perdiste? dale. O sea, de la integral, ahí tenés la productoria de la integral. Hmm. Ok, ¿eso lo resolvés Lo que pasa es esto, Tomás. Vos cuando hagas esta integral es la I0. La integral I0 es la raíz de pi sobre A. ¿Qué es A acá? A va a ser beta por CI. Entonces, si yo lo hago para cada QI, el resultado de esto va a ser raíz de pi sobre CI beta I. ¿Me seguís? ¿Hasta ahí? Bien, Espera que lo escribo. sí, sí, sí. Espera que lo escribo ahí al lado porque dice en el aire. Anotar. Bien. Entonces, la resolución de esta integral va a ser raíz de pi sobre beta CI. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa es que depende de CI. Entonces yo no puedo hacer esto a la n, como habíamos hecho cuando integrábamos las velocidades. Porque ahí te voy a estar mintiendo, porque el primero va a ser con C1, el segundo va a ser con C2, el tercero va a ser con C3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces esto en realidad va a ser raíz de pi sobre beta C1 por raíz de pi sobre beta C2 por raíz de pi sobre beta C3 y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Me seguís? Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces esto no puede ir, entonces hay que escribirlo así. Yo lo escribo con la productoria, con la integral en genérico. Entonces esa productoria, que es una y otra vez multiplicar raíz de pi sobre beta por C1, ¿está bien? Y Sí, ahí me seguís de cómo llego a esto. sí, sí, como que sacaste factor común, digamos. Claro, sí, saqué el factor común pi sobre beta, que en realidad no es sacar factor común porque está multiplicándose. Junté todos los pi sobre beta, entonces me quedaron a la n, y después yo tengo una vez cada C1 que me va a quedar como 1 sobre CI a la 1 medio. ¿Está bien? Me queda con esta forma acá. Y acá simplemente lo despejo. Una vez que lo tengo, ves el beta y esto cambiaron de lugar y los C subieron. Buenísimo. Hasta acá Gracias. está. Para calcular el valor medio de la energía, acuérdense que eso es lo que habíamos visto al comienzo, que la energía, que el valor medio de cualquier función se calcula como la función por la distribución e integrar en todo el espacio que nosotros tenemos disponible para integrar. También depende de qué estamos integrando. ¿Está bien? En este caso, como nosotros tenemos unas variables Q, que pueden ser las Q, ojo, no necesariamente son como si estuvieran en mecánica y son posiciones. Las Q pueden ser posiciones, momentos. ¿Está bien? Bien. Entonces acá nos queda la constante de integración y pongo un 1 sobre n, porque acá
en realidad, nosotros queremos calcularlo por partícula. ¿Está bien? Y cuando nosotros hacemos la cuenta por partícula, le ponemos el 1 sobre n y nos queda todo el resto de la distribución igual. ¿Está bien? Entonces, acá capaz le tendría que poner un subíndice por partícula, no sé, en realidad lo escribo acá antes, pero presten atención a eso, cómo se está calculando. Entonces, esto es la energía y me queda por E a la menos beta, etc. Acá yo no puedo hacer, uno podría agarrar y decir, bueno, la lógica es la misma, yo tengo que reemplazar por un jacobiano en esféricas, pero no es tan así, porque no es fácil hacerlo, porque para empezar tenés esféricas en n dimensiones, lo cual debe existir una expresión de jacobiano en esféricas en n dimensiones, pero tenés estos coeficientes, lo cual tampoco sería tan terrible si tenés el jacobiano en esféricas en n dimensiones, pero un tedio, te van a quedar un montón de senos y cosas así. ¿Está bien? Entonces, lo podés hacer, yo lo hice, no me llevó tanto esfuerzo, lo hice de otra forma, les muestro cómo lo hice. ¿Está bien? Como yo estoy integrando una sumatoria, entonces yo puedo sumar sobre las integrales. ¿Está bien? Eso es así. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y las integrales sobre las que yo tengo que sumar va a ser, separo la integral que depende de i. Uy, acá creo que metí la pata, a ver. No, está bien, está bien. Es la integral que depende de qi, ¿está bien? De qi, ci, qi cuadrado, por e a la menos beta, ci, qi cuadrado. Entonces, esto es la i, y toda la demás, que en realidad lo que es sacar la exponencial, o sea, separar las exponenciales para cada q, ¿está bien? Y entonces después me va a quedar todas las integrales que no son con la i. Entonces yo pongo acá la productoria de las integrales que integran en dqj, e a la menos beta, cjqj cuadrado. ¿Se entiende este paso? Pregunten, para así lo entienden, porque yo sé que entiendo que es un bajón. Yo me perdí con la productoria. ¿La primera o la segunda? Esta acá. Ahí, la segunda, sí. Bien. Yo, este integral de acá, agarremos solo un término, ¿está bien? De la sumatoria. ¿Cómo me queda un término de la sumatoria? Un término de la sumatoria me queda la integral entre menos infinito y más infinito. Bueno, no entiendo qué quise escribir. De, ¿qué? Me va a quedar ci qi cuadrado de qi, ¿no? Y la exponencial de e a la menos beta, y la energía total, o sea, la sumatoria de ci qi cuadrado. ¿O no? Sí, está bien. Bien. Entonces lo que yo te digo que hago es, bien, yo puedo agarrar, y eso está todo, y la exponencial, que me queda con la sumatoria, como están sumándose todos los exponentes, yo puedo decir que eso es la exponencial de e a la menos beta ci por qi por e a la menos beta ci más 1 por qi más 1 cuadrado, más e a la menos beta, ci más 2, qi más 2 al cuadrado, y así sucesivamente, o sea, con todos los que no sean la i, ¿o no? Porque la exponencial la puedo separar como una multiplicación de e a la cada exponente que yo tengo sumándose cuando lo junto todo. ¿Me entendés? Ok, sí. Bien, entonces lo que yo te digo es, fíjense que acá hay un por, es lo que confunde, o sea, es que acá uno en algún lugar siente que lo estoy como separando, pero como yo voy a tener ahí un montón de funciones multiplicadas, que una depende de Q1, otra depende de Q2, otra depende de Q3, otra de Q4 y así hasta Qn, entonces yo puedo separar todas las integrales. ¿Está bien? Entonces yo lo separo en la integral que depende de i, porque este es especial, porque justo meto el ci acá, que yo lo meto por conveniencia, porque me parece lindo que acá todo dependa de ci, y acá no, pero yo podría dejar el ci acá porque es una constante, también podría sacarlo acá fuera de todo. ¿Está bien? Pero
solo tengo una que depende de QI, que depende de QI cuadrado, y todas las demás, que son las que son distintas de I, las englobo en esta productoria. ¿Se entiende? Ok, creo que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más no lo tiene claro? Si no, se los hago medio a mano. Lo hago. ¿Quieren que lo haga? Lo hago. No tengo ningún problema. Pero díganmelo. A mí me sirve, así que. Bueno, si a uno le sirve, ya está bien. Es razón suficiente. Entonces, bueno. Bien. Entonces nosotros tenemos. Vamos a tener. Mm, escribo solo la integral, ¿no? Entre menos infinito y más infinito. Y agarro solo una i, ¿no? De 6 qi cuadrado, e a la menos beta, la sumatoria de 6 qi cuadrado, y vamos a tener dq1 dqn. ¿Está bien? Esta función que tiene sumado es lo mismo que decir e a la menos beta c1 q1 cuadrado, e a la menos beta c2 q2 cuadrado, e a la menos beta ci qi cuadrado, e a la menos beta cn qn cuadrado. ¿Está bien? ¿Faltó una sumatoria al principio? ¿Puede ser? No, no falta una sumatoria, porque son los exponentes. ¿Está bien? E a la a más b es e a la a, más e a la b. Ah, no, decía al principio de la integral, no había dos, o recién en el No, reverso. sí, en realidad acá hay una sumatoria sobre i, pero lo que Ah, yo ahí digo está. es agarro un solo término. ¿Está bien? Ah, ok, ok. Porque después eso. Después es simplemente agregarle la sumatoria sobre i. Si vos lo resolvés para un i, después le ponés la sumatoria sobre i adelante y está todo piola. Bien, entonces, esto de acá, ¿me lo siguieron? Sí. Bien, entonces, cuando vos hagas esto, entonces, eso de ahí vos te lo podés imaginar como una productoria de i igual a 1 hasta n, en realidad tengo que poner otra variable, de k igual a 1 hasta n, de e a la menos beta, ck, qk cuadrado, ¿o no? Entonces yo puedo escribir la integral como ci qi cuadrado, la productoria de k igual a 1 hasta n, de e a la menos beta, ck qk cuadrado. ¿Está bien? ¿Y hasta ahí? ¿Están siguiendo? Leo el chat también, si alguien me quiere decir algo por el chat. Nicolás, ¿ahí me seguís? Sí, joya. Bien. Entonces lo que yo hago es esto lo separo. Yo voy a dejar el e a la menos beta ci qi cuadrado, por un lado, y después voy a meter en una productoria todos los que sean. Voy a meter en una productoria todos los que sean distintos. Todos los que sean distintos de j distinto de i hasta. No, solamente los j distintos de i, porque yo simplemente digo todos los j que no sean S. ¿Está bien? Y me va a quedar un e a la menos beta, cj, j cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguís? ¿Eso último para qué? Perdón. ¿Eso último para qué? Mm. Ahora te muestro. Tiene Ah, sentido ok. cuando. ¿eh? Entonces, yo mi integral, finalmente, acá acuérdense que todavía me falta el dq1, dqn. Entonces, lo que yo hago finalmente es escribir mi integral entre menos infinito y más infinito de ci qi cuadrado, ¿está bien? E a la menos beta ci qi cuadrado de qi, ¿está bien? Y esto lo separo, y después afuera tengo todas las integrales, o sea, y esto queda multiplicado por todas las que son así, todas las que no, son distintas, de la integral entre menos infinito y más infinito, de dqj, e a la menos beta, cjqj cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, esto es igual a.
O sea, era para juntarlo con los demás que tenían I. Y es para que me quede un término que todo depende de I y el término que depende con todos los J que son distintos de I. Está bien. Ok, se Van a- entendió mucho mejor así. Sí, Sí. ahí me quedó claro. No, y lo que pasa es que, te digo por qué lo hago. O sea, yo lo hago por este motivo. Este término, yo la solución la puedo escribir en genérico. ¿Está bien? O sea, yo puedo escribir la solución de este integral que depende de ese I. Entonces simplemente va a ser un montón de multiplicaciones de esa solución. Entonces por eso lo hago así. ¿Está bien? Por eso tuve esa intención. Ahora cuando les muestre la cuenta, en el LaTeX, lo van a ver. ¿Está bien? Igual estas cuentas me gustan en LaTeX porque no te pasa que lo ves y decís, acá dice tal cosa o dice tal otra. Bien, entonces veamos. Yo sé que esto vale. ¿Está bien? Justamente lo que te decía recién, o sea, la integral entre menos infinito y más infinito de dqj y a la menos beta cj qj cuadrado es la raíz de pi sobre beta cj. ¿Está bien? Que es una de las integrales que teníamos arriba. Y también conozco la integral de al cuadrado. Entonces, esta integral la sé y esta integral la sé. ¿Está bien? Lo feo es que dependen de los CI. Entonces, vamos a ver. Y miren el detalle que les hice acá. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que se fue haciendo. ¿Está bien? Yo lo que no quería hacer, y por eso les digo que me tomé bastante trabajo, es pasar de acá a acá. ¿Está bien? Porque lo podría haber hecho, pero sé que les hubiese estado estafando un poco. Bien, entonces, la productoria nos va a quedar raíz de pi sobre beta a la n-1. ¿Por qué? Porque si con la i son n términos, sin la i son n-1 términos, por un 1 sobre, y me va a quedar el C1, el C2, el C3, el CI-1, después el CI no va a estar, entonces lo voy a saltear, me va a quedar el CI más 1 y así hasta el CN. Y eso con un 1 medio. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué este término queda así? Esta segunda parte. Sí, tengo una pregunta. En la 36, Sí. ¿la integral falta un CI o me estoy confundiendo? A la izquierda. O sea, esa es Acá. la primera Sí, integral, no, ¿no? pero no, o sea, imagínate que el CI lo saco afuera, no, yo te estoy hablando de la integral, lo escribí así para que tenga exactamente la misma forma que las integrales que tenemos arriba. El CI es una constante, entonces después lo multiplico y no pasa nada. Ahí, genial. Te quedaría esto por CI. Claro, Ahora te vas a dar cuenta abajo que cuando yo hago eso, saco el CI afuera. Bien, entonces, ahora que tenemos esto, ¿está bien? Yo lo que puedo hacer es, bueno, acá escribí dos veces lo mismo prácticamente, ¿no? Ah, no, ven que acá lo que hice fue el raíz de pi sobre beta a la n-1, y acá tenía un raíz de pi de beta sobre pi a la n, entonces se me cancelan todos menos 1. ¿Está bien? Entonces en este paso cancelé lo que podía cancelar entre acá y acá. Bien, ahora estoy acá. En el siguiente paso lo que hago es, agrego acá el CI que me faltaba, ¿está bien? Y agrego uno arriba. Entonces multiplico y divido por CI a la 1 medio. ¿Bien? Entonces si se dan cuenta, estoy haciendo para que esto me quede esto igual acá, que ya lo tenía afuera. Entonces tacho esto con esto y me queda este paso. ¿Está bien? Y me queda un CI a la 3 medio. ¿Por qué? Porque tenía este CI al 1 medio que me quedó, que agregué acá, y el CI que yo tenía acá lo saqué para afuera, entonces me quedé el CI a la 3 medio. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿La 40? ¿Estamos todos en la 40? sí, perfecto. Bien. Entonces, para el siguiente... Sí, estos dos son iguales, estos dos sí que son iguales, ¿no? Sí. Sí, acá esto la voy a tachar, voy a tachar la 41. Entonces acá sí, reemplazamos por lo que tenemos que es la solución. Ahora el CI este de acá se nos va a ir con el CI de este de acá porque están los dos a la 3 medios. Entonces nos queda un 1 sobre 2 beta y voy a tachar lo que me corresponde acá con lo que me corresponde acá porque me va a quedar un raíz de pi, el raíz de pi se va y acá me va a quedar un beta al 1 medio y un beta acá abajo a la 3 medios, entonces 3 medios menos 1 medio, me va a quedar un beta a la 1 en el denominador. Entonces me da 1 sobre 2 beta y la sumatoria de i igual a
1 hasta n de 1, entonces me va a quedar n. Entonces, el valor medio de la energía por partícula es un medio, n es el número de grados de libertad que tenemos, por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y esto es lo que se llama el teorema de equipartición de la energía. ¿Está bien? Entonces, el teorema de la equipartición de la energía es muy poderoso, porque vos sabés una temperatura y cómo es microscópicamente el sistema, entonces vos sabiendo eso, podés calcular cómo es la energía media del sistema. ¿Está bien? Lo cual es increíble. ¿Está bien? Acá hay una cosa que no sé si ya se pusieron a pensarlo, que es que el concepto de temperatura es raro, porque vos tenés que poder medir la temperatura, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa que vos midas la temperatura? ¿Está bien? Pasa un poco por ese lado, porque la temperatura es algo que nosotros tenemos muy naturalizado, porque nosotros lo interpretamos, creemos que lo interpretamos bien, igualmente uno también lo interpreta mal, como por ejemplo cuando tocas algo que es de, por ejemplo, de un metal y que está ahora al lado tuyo, y vos decís, está frío. No está frío. ¿Está bien? El flujo de calor se genera de una forma y admite un flujo de calor que te hace sentir a vos que está más frío, porque vos no, lo que mide tu piel no es temperatura, vos medís flujo de calor. Entonces vos tenés tu temperatura como referencia, entonces lo que tiene menos temperatura está frío, lo que tiene, en principio, ¿no? Uno creía que lo que tiene menos está frío, lo que tiene más está caliente, pero vos dos cosas que están a la misma temperatura, a veces una la sentís más fría que la otra por cómo es el flujo de temperatura. ¿Está bien? Si vos tocas algo que es de metal o tocas algo plástico, lo sentís distinto. Entonces, la temperatura en realidad es medio un engaño, porque la temperatura lo que es para nosotros en este momento, que nos damos cuenta que es lo mismo que era cuando nosotros lo medíamos en termodinámica, es lo que está en el exponente de la distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Está bien? Y si se fijan, la constante de Boltzmann lo que hace es un poco jugar ese papel de hacerla es como un poquito la traducción entre lo que nosotros tenemos como temperatura y lo que nosotros vamos a tener como energía. ¿Está bien? Por eso es raro, porque es una constante, pero ¿qué hace falta la constante de Boltzmann? ¿Está bien? Bien. Pero entonces por eso ahí va, que lo que es la temperatura es una cosa bastante rara. No es algo trivial. ¿Qué es la temperatura? ¿Está bien? O sea, acá uno viendo con lo que estamos viendo en este PDF, y bueno, la temperatura es, yo te diría, si me pedís que te defina la temperatura en esto, bueno, es eso, pero nosotros sabemos que experimentalmente es más que eso, entonces no alcanzaría es una parte como chiquita. ¿Bien? Entonces la energía media del sistema es esta, es un medio n chiquita, n grande kt. Y si empiezan a reflexionar un poco lo que nosotros vimos, partículas monoatómicas, ¿cuántos grados de libertad tenemos en una partícula monoatómica? ¿Está bien? Esto lo voy a hacer con un dibujito directamente porque me parece que es bastante más instructivo. Y ya ahí hago 2 comentarios más y terminamos. Cuando nosotros tenemos una partícula que es monoatómica, ¿está bien? Entonces, no estoy escribiendo, no sé por qué. Bueno, no, me está fallando la tecnología. Bueno, estoy siendo traicionado por la tecnología. Bueno, igualmente si me pueden decir, cuando vos tenés una partícula monoatómica, ustedes imagínense que tenés una bolita que está en el espacio, obviamente no estamos teniendo gravedad ni nada. ¿Cuántas de estas constantes de las cuales depende la energía tenemos? Bien, ahí veo algo en el chat. Igualmente voy a volver a compartir esto porque ahora ya no estoy más. A ver. 3, tal cual. Tenemos 3. ¿Por qué tenemos 3? ¿Qué 3 grados de libertad son? A ver qué dicen. Alguien. Claro. 3, X y Z. Pero son, en realidad, si vos lo pensás, no es que son X y Z. Vos tenés una bolita en un lugar, la bolita tiene una velocidad, entonces tu energía vos la escribís. Tu energía vos la escribís como
P cuadrado sobre 2M, donde P es, en realidad, P es un vector, y entonces P cuadrado es P por P, entonces vas a tener PX cuadrado más PY cuadrado más PZ cuadrado, ¿está bien? Que si lo quieren escribir en términos de las velocidades es un medio M, BX cuadrado más BY cuadrado más BZ cuadrado. Entonces, los CI que teníamos en este problema ahora son siempre M sobre 2, y las QI ahora son BX, BY, BZ, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una partícula que se mueve así, listo. Ahora, no sé si se acuerdan, pero vieron que habían unos ejercicios de la guía de termodinámica en los cuales de repente te decían, no, bueno, si tenés un gas ideal diatómico, y el gas ideal diatómico, y te daban una expresión de la energía, ¿está bien? ¿Cómo es un gas ideal diatómico? Un gas ideal diatómico es, tenés una partícula, yo me los imagino así, esta es la abstracción que yo hago, tenés como unas varitas así, ¿está bien? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene esto? Bueno, primero que nada, los de traslación los tenemos igual. ¿Está bien? El X y Z de traslación lo tenemos igual. Entonces, por lo menos tenemos 3. Pero, ¿cuáles otros tenemos acá? A ver a quién se le ocurre. ¿De rotación? Tal cual. Pero ahí hay una cosa que Santiago dice que son 3 más de rotación. Bien. ¿Están de acuerdo que son 3 más de rotación? Cuando son 3 más de rotación, o sea, no sé si está bien pensado, pero como que puede girar como en el plano X o en el plano Y o en el plano Z, onda que puede girar de esa forma o cómo sería. Claro, eso es lo que eso es lo que propone. Ahí Lourdes no lo ve. ¿Está bien? Y ahora cuento entonces las rotaciones. La respuesta es que no son 3 rotaciones, son 2. ¿Por qué? Porque si vos lo pensás, si vos tenés un palito, o sea, si yo agarro esta lapicera, y esta lapicera fuese un cilindro perfecto y fuese unidimensional, vos no podés girar algo, en realidad no. Si es unidimensional, no lo puedes girar en el sentido a lo largo en el que se desarrolla. ¿Está bien? No puedes hacer ese de eje de rotación. ¿Está bien? Entonces, en realidad, las rotaciones que tenemos acá son esta de acá, ¿está bien? Y hago otra con otro color, y esta de acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Salió, para que voy a volver a hacer las flechas porque hagamos así. Esta de acá, la flecha me di cuenta que no era muy instructiva. Esta de acá, y esperen que borro la roja. Y esta de acá. Uy, y esta de acá. ¿Está bien? Entonces tenemos 2 rotaciones. Entonces es un 3 más 2, entonces da 5. Que no sé si se acuerdan que la energía de un gas ideal diatómico era 5 medios NKT. ¿Está bien? Lourdes, ¿ahí lo viste? Sí, sí, sí. Bien. Entonces es gracioso porque vos tenés eso, entonces vos tenés que se mueven y además de moverse, también van girando. ¿Está bien? Y el último que tengo, Perdón, porque, sí, entonces dijiste que no giraba en la otra, en el otro sentido porque es como que no cambia nada. claro, Eso si yo decís. tengo esto así y yo trato de hacerlo girar así, no pasa nada, es siempre igual, como que no tiene efecto en la energía que yo lo rote en ese sentido. También Ah, básicamente lo que digo es que el momento de inercia en ese sentido es cero, porque acuérdense que eso iba como I omega cuadrado. Entonces lo que yo te digo es que el I, el momento de inercia, es cero. O sea que no tengo, la distribución de masas es puntual, yo te hago el dibujito que es así, pero la distribución de masas es puntual, no tengo masa distribuida a lo largo de ese plano. ¿Me seguís? ok, Bien. Y gracias. el último de todos que podemos hacer es que si nosotros nos imaginamos que tenemos un sólido, ¿está bien? Voy a hacer la abstracción más boluda de un sólido. Eh, Está bien, ¿no? ¿Entienden la idea? ¿Cuántas bolitas más tengo que dibujar hasta que se entienda? ¿Está bien? Y así sucesivamente. Hago una acá para ver qué sigue. También tenemos un sólido que tiene n partículas. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros nos podemos imaginar en el sólido, ¿qué es?
que cada uno, o sea, podemos imaginarnos que cada uno tiene n partículas, podemos pensar que tenemos 3n grados de libertad. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? A ver, vuelvo a compartir lo otro, que ahí lo tengo escrito, así capaz alguien Pero necesita. eso es solo de traslación, ¿no? No, porque, a ver, lo podemos pensar en realidad como 3n osciladores independientes, ¿está bien? No, cuando vos tenés el sólido, no. Te imaginás que tenés una red, a lo F2, vos tenés una red y cada bolita está posicionada en un lugar y está unida con un oscilador armónico y se puede mover. Igual acá me faltó un término. ¿Está bien? Acá. ¿Qué escribí acá? No, esto está mal. No sé por qué se ve que se me chipoteó sumatoria de I, nada que ver. Esto ahora lo cambio. Pero lo que vos tenés es un oscilador, ¿está bien? ¿Y cómo es comparto otra vez lo otro, así se los escribo a mano. ¿Cómo es un oscilador? El hamiltoniano, no sé si es hamiltoniano, o la energía de un oscilador armónico. Alguien que me lo diga. ¿La energía de un oscilador armónico? Dale, gente. Esto es F1. Un medio kx cuadrado, o sea, ¿eso quiere? P cuadrado Lo del- sobre 2m más un medio kx cuadrado. Ah, claro. ¿Está Claro, sí, bien? las potencias más las cinéticas, claro. Entonces, como cada bolita, y esto acuérdense a lo F2, ¿está bien? Dibujo una. Como cada bolita puede moverse, o sea, esto se puede mover, por ejemplo, para allá, ¿está bien? O se puede mover para arriba. Y nosotros tomamos que son todos independientes, entonces vos te los imaginás como si fuesen osciladores armónicos independientes. Entonces nosotros de este tipo de términos vamos a tener 3n términos, porque cada bolita tiene en 3 dimensiones disponible su oscilación. Entonces, nosotros teníamos que era, tenemos 3n de esos términos, entonces cada uno de estos términos, si cada término cuadrático da kt sobre 2, entonces cada uno de estos va a dar kt, entonces nos va a dar 3n kt. ¿Está bien? Esto va a ser la energía media que nosotros vamos a tener. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a compartir lo otro. La energía media que nosotros tenemos es 3n kt. Acá ahora después corrijo esto. No sé, se ve que... No sé qué le pasó a látex acá. Debo haber tipeado mal algo. Bien. Y lo que acá sale es que el CB era la derivada de la energía con respecto a la temperatura, es 3NKB. ¿Está bien? Y esto es lo que se conoce como la ley de Dulong y Petit. ¿Está bien? A todo esto, Carlos, ya termino. Se extendió un poquito más de lo que esperaba. Y vale la pena aclarar que esto solo vale a temperaturas lo suficientemente altas. A bajas temperaturas o energías se ve que lo que es importante es la parte cuántica. Entonces es importante discutir un poco, esto yo capaz pensaba discutirlo ahora, pero me parece que no. O sea, creo que lo van a discutir en la teórica. ¿Qué temperatura se necesita para que esto que vimos valga? O sea, y un poco la respuesta va por el lado de que, bueno, es una pregunta interesante para la vida. Y ahora tengo estos dos comentarios y ya ahí terminó mi PowerPoint. Uno es que para este ejercicio, el ejercicio 3 dejó un comentario que si tau es el tiempo medio entre choques y sigma la sección eficaz, entonces tau por la densidad de partículas por sigma por la velocidad más probable es raíz de pi sobre 8. Pero esto, Carlos, yo lo saqué de un libro de mecánica estadística y me parece que hay una expresión aproximada que es la que en general se da en F4. Pero bueno, la deducción de esto no me la tengo por ahí escrita. No, si alguien tiene mucha duda lo podemos conversar, pero no sé si lo van a ver en la teórica y si no, usen esto. Después, para el ejercicio 4, que les dice que ustedes tienen un volumen y en el volumen hay
un volumen más pequeño que está frío, entonces las partículas se quedan pegadas cuando lo tocan. Entonces, la cantidad de partículas que se pegan ahí, por unidad de tiempo, por unidad de área, es n sobre 4 por la velocidad media. La deducción de esto, si quieren la podemos charlar. Yo en un momento pensé en hacerla hoy, pero no me parecía que valiera la pena, porque lo pueden leer del Sears, en la sección 9.3. Si alguien tiene dudas, también me dice y lo charlamos y vemos la cuenta en detalle en algún otro momento. Y bueno, nada. Dicho esto, creo que no me queda nada. Una pregunta. Sí. Yo, de antes que me perdí. Perdón, le respondo una cosa a Lourdes, que me pregunta qué sería la sección eficaz. Bueno, la sección eficaz, por eso me parece que esto en realidad lo excede un poco a lo que estamos viendo ahora y lo van a ver en mecánica, pero la sección eficaz tiene que ver con cuál es el área efectiva que tiene disponible para chocar. En general, acá para lo que nosotros estamos viendo, la sección eficaz es como pi por radio cuadrado. ¿Está bien? Porque vos tenés que chocar contra una bolita y bueno, cuando vos vas así para chocar, vos la bolita la ves de costado y vos le ves como si fuese una bolita 2D. Entonces vos ese es el área como efectiva que tenés para chocar. ¿Ven? Va por ahí. Ahí me fijo si es lo mismo que yo tengo. Yo la otra que tenía, Carlos, era tau por n por sigma por BRMS más o menos parecido a 1. Pero este resultado yo lo saqué de algo de teórica 3 y me parece que es más... Sí, el raíz de pi sobre 8 me suena, pero yo tengo otra cosa. Fíjate que acá tengo la velocidad más probable, o sea que si vos acá vos lo cambiaste por velocidad media, ponele, el término varía un poco. Sí, yo sé velocidad media. Pero si querés escribimos, Carlos, cómo es el tuyo. No, está bien. No. Puse ese porque era el que yo había hecho la cuenta y estaba seguro. En mis apuntes de No, F4 está bien. tengo otro, claro. No. Bien. Y ahora sí, Nicolás, ¿cuál era tu pregunta que te habías perdido? No, entendí lo de los grados de libertad, pero no me quedó claro cómo llegamos a que la energía depende de los grados de libertad. Tipo que el numerito que aparece es los grados de Porque libertad. nosotros hicimos la cuenta que no son grados de libertad, son, está bien, yo si dije grados de libertad me equivoqué. Yo lo que quería decir es cuántos de las coordenadas nosotros, cuántos numeritos nosotros tenemos que contribuyen a la energía de forma cuadrática. O sea, cuántos parámetros contribuyen a la energía de manera cuadrática. O cuántas variables contribuyen de manera cuadrática a la energía. Es que no está, disculpa Julián, no estaba mal lo que dijiste, es que son grados de libertad cuadráticos, así, pero es eso. O sea, no está mal dicho, como lo habías dicho, te faltó el cuadrático nada más. Pero yo entendí que él preguntaba, porque hay una cosa ahí confusa, que es que, o sea, está diciendo que un grado de libertad cuadrático implica que contribuye cuadráticamente a la energía. Pero o sea, el problema de equipartición lo que te dice es que cada grado de libertad cuadrático te contribuye a la energía media en kT sobre 2. Eso podría ser otra manera de verlo. Claro, sí, tal cual. Tal cual. Lo que pasa es que como eso también tiene un subtexto de que cada grado de libertad cuadrático aporta cuadráticamente a la energía. Me imagino que no sé si él no estaba pensando que si tenés un grado de libertad que en realidad no te aporta la energía. ¿Bien? Creo que... ¿Ahí entendiste, Nicolás? O sea, por ejemplo, siendo posiciones grados de libertad, puedes pensar las posiciones como grados de libertad, ¿no? Sí, no te aportan a la energía porque claro. no es cuadrático. Ese sería como el razonamiento. No, a ver, la posición no te aporta... Vos, lo que tenés que hacer acá es esto. Escribí tu energía.
¿Está bien? En tu energía, vos vas a tener distintos términos que van a depender de, por ejemplo, de los momentos y de las posiciones. ¿Está bien? Entonces, de las coordenadas, en realidad esto es, la generación no sé si va por las coordenadas generalizadas y los momentos. Pero bueno, vos escribís tus coordenadas y depende de tus coordenadas y momentos o de lo que sea. ¿Está bien? Entonces, si depende de las coordenadas, y ahí cada término que tenga una de estas variables al cuadrado, ¿está bien? Por un numerito, o sea, que tenga la forma CI por QI cuadrado, contribuye de forma cuadrática a la energía. Y nosotros lo que hicimos en la cuenta del ejercicio es que cada término que contribuya a la energía, que sea un número por una variable al cuadrado, y esa variable vos la integrás entre menos infinito y más infinito, entonces te contribuye a la energía kT sobre 2. Cuando nosotros tenemos la molécula diatómica, nosotros tenemos que puede tener tres velocidades, Bx, By y Bz, como la energía cinética es un medio de la masa B cuadrado, entonces cada uno de esos contribuye cuadráticamente a la energía. Claro, vos lo que decías, la variable, la posición en la que está, no, la posición no contribuye porque como no estás en un potencial ni nada, entonces eso no contribuye a la energía. Si vos estuvieses, pensalo así encima, porque se muerde la cola así. Si vos pensás que estás en un potencial que es cuadrático, entonces estás en un oscilador armónico, entonces eso sí contribuye cuadráticamente a la energía. Pero entonces, en la molécula diatómica, entonces vos tenés esos 3 grados de libertad, que son las 3 velocidades que tenés, que yo le dije grado de libertad, pero, o sea, está bien, pero para que lo entiendas, me estoy refiriendo a que está contribuyendo cuadráticamente a la energía, y después tenés las 2 rotaciones, ¿está bien? Que las rotaciones en la energía se escriben como I omega cuadrado, ¿está bien? Entonces, la forma de pensarlo es, pensar como la energía, y cuando vos veas como la energía, ahí lo tenés, cada término que vaya cuadrático con la energía, te está contribuyendo a eso. ¿Bien? O sea, si Pero tuvieses un comentario para reforzar lo que está diciendo Julián. Si vos tenés en tu energía, en tu hamiltoniano, vamos a decirlo, en energía, digamos, expresión de la energía, un término que no sea cuadrático, el teorema de equipartición no te dice que ese término no aporta la energía, solamente que no tenés una forma para calcular ese aporte a la energía media. Tenés que hacer la cuenta. Claro. ¿Sí? Y vos, por ejemplo, en el teorema de equipartición tenés un término que va, no sé, como una B minúscula por, si querés, Q a la cuarta. El teorema de equipartición no te dice que ese término no te aporta, pero tenés que hacer la cuenta, no te dice cómo calcular. No sé si va por ahí la pregunta. Tal cual supongo que repaso el teorema de equipartición que viene. Escribí la energía. Para mí la clave es eso. Vos escribí la energía. Y la energía, cada término que colabore con esta forma, es un término que aporta kT sobre 2. ¿Está bien? ¿Y por qué está relacionado con los grados de libertad? Porque cuando vos tenés, por ejemplo, una partícula que se mueve, entonces vos tenés X y Z como tus grados de libertad, y vos las energías de moverte son B cuadrado, BI cuadrado, BZ cuadrado, que las podés tener porque tenés eso, porque X y Z son tus grados de libertad. ¿Está bien? Es porque tu movimiento es tridimensional. O sea, va un poco por ahí el comentario de los grados de libertad. Pero en general, y es tal cual lo que te dice Juan, o sea, vos la energía encima, como la energía se suma, entonces vos podés después calcular ese término separado, y los términos que vos tenés cuadráticos ya sabés cuál es la contribución y después haces la cuenta con la otra. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Hoy fue un poco intensa, ¿no? La clase. Bueno, si no hay ninguna duda, creo, Carlos, que ya podés dejar de grabar.